Hola queridos amigos, bienvenidos a En Sociedad TV, donde cada fin de semana entramos a sus hogares para llevarles siempre un contenido muy actual, muchas cosas, informaciones interesantes que tienen que ver básicamente con la salud y también con todo lo que acontece tanto en el país como en el resto del mundo. En esta oportunidad tenemos un invitado muy especial. Es un dominicano, pero ya radicado fuera del país, en los Estados Unidos, un médico que realmente nosotros tenemos el privilegio de tenerlo acá para pues hablar sobre toda esa experiencia maravillosa que tiene en los Estados Unidos. Estaremos conversando con el doctor Daniel Farray Vergés, especialista en oncología médica, hematología y medicina interna. Un tema realmente muy importante para muchísimas personas que a lo mejor han sido diagnosticadas con cáncer y que quieren saber todo lo último que está sucediendo en la investigación de esta terrible enfermedad. Así es que después de esta pausa estaremos con nuestro distinguido invitado en el día de hoy. No se nos muevan de ahí, volvemos en breve. Entonces, mira. Bien, queridos amigos, y ya estamos de vuelta y está con nosotros ya nuestro distinguido invitado en el día de hoy. Le damos la bienvenida al doctor Daniel Farray Vergés, especialista en oncología médica, hematología y medicina interna. Y bueno, pidiéndole excusa porque le robamos un poquito de su tiempo de vacaciones, tan merecido aquí en República Dominicana, pero no podíamos dejarlo ir sin comentar todo lo que él ha estado haciendo en los Estados Unidos y que el pueblo dominicano también sepa que tenemos un experto en estos temas fuera del país. Bienvenido. Muchas gracias por la invitación. La verdad es que es un placer tenerte por aquí. Pero antes de iniciar toda la cantidad de preguntas que tenemos, me gustaría que nuestro público televidente conociera un poquito más de lo que eres, de cómo llegaste hasta donde estás. Nuestro invitado de hoy, el doctor Daniel Farray, recibió su título de médico en el año 1998 de la Universidad Nacional Pedro Enríquez Ureña, mi universidad, en República Dominicana, e hizo su residencia en medicina interna en la prestigiosa Cleveland Clinic Foundation en Cleveland, Ohio, Estados Unidos. El doctor Farray ocupó el primer lugar en su clase en la Escuela de Medicina y obtuvo una beca para sus estudios en oncología médica y hematología, que completó en el año 2006 en el Cardinal Bernardin Cancer Center de la Loyola University, Chicago. Actualmente, el doctor Daniel Farray Vergés es un especialista en oncología médica con sede en Weslaco, Texas, Estados Unidos, donde ejerce en el Texas Oncology y está afiliado al Doctors Hospital at Renaissance. Además, está certificado por la Junta en Hematología y es miembro de la Sociedad Estadounidense de Oncología Clínica y del Colegio Estadounidense de Médicos. Con tan solo 47 años. 47 años, sí. Es hoy día un prestigioso profesional de la medicina en Texas en una especialidad de grandes retos como es la oncología. Así es que te damos la bienvenida. Yo sé que tú tienes muchísimas cosas más, pero no pudimos captar todos esos buenos reconocimientos que debes haber tenido en tu carrera. Muchas gracias por esa reseña. Muy acertada. Sí. Y nada, otra vez gracias por la invitación. Claro que sí. Es un honor. Realmente. La verdad es que, Daniel, es decir cáncer, solamente la palabra cáncer, y mucho más en un diagnóstico, es algo abrumador. Sí. No solamente para la persona diagnosticada, sino para todo el resto de esa familia que acompaña a ese paciente. Y sin embargo, uno ve que a través de los años, esto no es nuevo. El cáncer hace mucho que están llevándose a muchas personas. Yo recuerdo que mi abuela y mi bisabuela, otra que también tuvieron cáncer. Pues la verdad es que uno piensa, ¿por qué si la tecnología, el modernismo, los científicos que están investigando todo el tiempo, me imagino que para esta terrible enfermedad que no acaba de controlarse debidamente, ¿qué es lo que ha pasado con esto? ¿Qué tú crees que sí ha mejorado? ¿Qué se ha podido lograr? Esa es la primera pregunta. Y segundo, ¿por qué elegiste justamente esta especialidad médica? Bien, en primer lugar, el cáncer no es una sola enfermedad. O sea, es un grupo de enfermedades que se caracterizan por un crecimiento celular de las células desorganizado, con tendencia a crear tumores y potencialmente a desplazarse a otros órganos, lo que se llama metástasis. Okay.
En el cáncer usualmente lo terrible que tiene la enfermedad es eso, que a veces, aunque uno encuentre un cáncer temprano, puede en un futuro desplazarse, porque lo que sucede es que hay pequeñas células que se han ido del sitio de donde inició el cáncer y van a otros órganos. Crecen. Y crecen. Y desgraciadamente, en ciertas circunstancias, destruyen órganos vitales, el hígado, a veces se va al cerebro, y eso es básicamente lo que causa la muerte de ese paciente. Ya. Sin embargo, ahora estamos hablando de que nace como de unas células que están, como decías tú, con crecimiento anormal. Anormal, sí. Exacto. ¿Y cómo se controlaría esto? Eso no ha podido lograrse. Lo que pasa... O por lo menos una alerta de cuando está sucediendo esto. Todavía no estamos ahí a ese nivel. A ese nivel. Sí tenemos en los cánceres más comunes forma de prevenir o de hacer estudios de screening para tratar de descubrir o una lesión premaligna o una lesión maligna que esté bien pequeña en sus estados iniciales. Exacto. Es más fácil controlar y curar. Y hablo de cura cuando uno encuentra un cáncer temprano. Es mejor un cáncer de 1 centímetro que uno de 5 centímetros. Por supuesto. Entonces, la idea es tratar de encontrar ya sea una lesión premaligna, por ejemplo, en cáncer de colon, pólipos que potencialmente se pueden convertir en cáncer. Eso es mejor que un cáncer, y dentro de los cánceres, un cáncer que sea estadio 1 es mejor que un cáncer estadio 3. Claro. Por eso uno recomienda los screening. Entonces, pero... ¿Qué es lo que tú dijiste que se recomienda, los screenings? Eso es, por ejemplo, la colonoscopía después de la edad. Hacerse todo este tipo de... Colonoscopía. Lo que tenemos son colonoscopía, los mamogramas. Los mamogramas. Los papanicolau para el cáncer de cervix. Y básicamente para fumadores se recomienda una tomografía de baja dosis para aquellos fumadores que fumaron por más de 20, 30 años. En los pulmones. En los pulmones. Porque eso como un hábito de cada cierto tiempo, mensual o anual. Anual, sí. Bueno, la colonoscopía, si está normal, se hace cada 2 años. Cada 10 años. 10 años. Sí. Y los mamogramas sí es anual y el papanicolau sí también es anual. Sí. Y básicamente es tratar de encontrar antes de. Por ejemplo, en el cáncer de cervix se encuentran lo que se llama ASCUS, que es lesiones premalignas. En el cáncer de mama a veces encontramos lo que se llama el carcinoma ductal no invasivo o in situ, o lobular in situ, que esos, si uno lo saca, no se desarrolla el cáncer. Y aparte de eso, esas lesiones premalignas son también indicadores de que esa paciente podría desarrollar un cáncer en el futuro. Ya. Y tiene que estar siempre en observación. En observación, sí. Sí. Bueno, hablando precisamente de esos tipos de cáncer, que normalmente, o mejor dicho, en los últimos años hemos visto una proliferación increíble de cáncer de mama. Sí. ¿A qué se debe eso? ¿Ha habido algo adicional o simplemente el diagnóstico ha sido más precoz? Las dos cosas, o sea, el diagnóstico es más precoz. Realmente el cáncer de mama, 1 de cada 8 o 9 mujeres va a sufrir de cáncer de mama, desgraciadamente. 90% de los casos son fortuitos, no tiene nada que ver con que lo hereda o no lo hereda. Como 5 o un 10% sí hay genes, como el BRCA1 o 2 y otros genes que incrementan el riesgo de esa paciente tener cáncer de por vida. Por ejemplo, una paciente que tenga el gen BRCA1 o BRCA2, ese que le dije, los chances de cáncer de mama son de un 90% de por vida. O sea que no es sí, es cuándo. Y también tienen incrementado el riesgo de cáncer de ovario. ¿Y eso se sabe con qué tiempo? ¿Y en qué tipo de estudio? Son estudios genéticos. Uno hace un panel genético. Se puede hacer en la sangre, en la saliva. Antes solamente se hacía específicamente el test BRCA1 o 2, pero hoy día es mucho más fácil y barato hacer un panel genético de todos los genes que conocemos que pueden causar cáncer. ¿Y ahí sale qué?
Vamos a ver, ahí sale si hay posibilidades en algún... Si tiene la propensidad genética de desarrollar algún cáncer. Ya. Y de ahí, dependiendo de cuál sea, se recomendaría acción. Ya sea que los screening sean más agresivos, en vez de usar mamograma se usa resonancia magnética. Ya. Y inclusive, o sea, hasta se recomienda a veces hacer cirugías preventivas. La mastectomía bilateral preventiva, como no sé si la actriz esta, Angelina Jolie. Angelina Jolie empezó con eso, claro. Sí. Y ya han seguido. En Estados Unidos parece ser que les piden qué prefieren. Y bueno, no. Le piden qué prefiere, pero cuando se tiene ese gen se les recomienda que se haga cuando se tiene ese gen. Sí, se les recomienda. Si no tiene ese gen, no tanto. No tanto, porque se podría hacer, o sea, no realmente bilateral no es necesario, si es fortuito. Pero en el tratamiento del cáncer de mama, inicialmente es una cirugía, cuando son estadios tempranos. Sí, claro. Y para una mujer, una mastectomía es algo bastante traumático. Traumático, correcto. Y no hay médicamente ninguna diferencia, con excepciones, de hacer una mastectomía, que es remover el pecho completo, o hacer una lumpectomía, que es remover el cáncer solamente y después dar radiación. Claro. Y no hay ninguna diferencia notoria. No. O sea, que digamos, bueno, si me lo hago, ya yo estoy libre de eso. Los riesgos son iguales. Los riesgos son iguales. Es decir, que no hay diferencia. Por eso uno recomienda, a menos que tenga los problemas, esas mutaciones genéticas, o, por ejemplo, un tumor bien grande, más de 5 centímetros, sí, claro. Que uno vea más de 3 ganglios envueltos en la axila, uno recomienda una mastectomía en ese momento. Aparte de eso, se recomienda que se preserve el pecho, sobre todo en mujeres jóvenes. Claro. Hay pacientes que no quieren tomar la radiación, son unas 5 semanas de radiación, y en ese caso eso ya es una preferencia, entonces se le podría recomendar una mastectomía en contra de una lumpectomía, que es preservación de la mama. Ya, perfecto. Bueno, todo eso indudablemente da mucho miedo, o sea, el hecho de incluso eso que tú decías de esto, que los screen, que tú decías, no, y lo otro que tú me decías para ver si había algo genético. Sí, ¿Eso se hace aquí en República Dominicana? Yo creo que no, yo no he oído eso. Yo no sé, de verdad no sé. Sabes, pero es algo muy interesante. Sí, es algo, y básicamente el precio ha bajado bastante. Era un estudio que costaba miles de dólares antes, ahora sale más barato que eso. Y vale la pena. Vale la pena, depende, o sea, por ejemplo, si es una paciente joven que desarrolla un cáncer de mama, uno lo recomienda. Claro. Tiene sus indicaciones. No es para todo el mundo. No es para todo el mundo. No es para que tú empieces a ver si te va a dar cáncer o no te va a dar cáncer. No, pero obviamente si hay una historia familiar, una madre, un padre, un hermano con un cáncer que lo ha tenido a cierta edad, bastante joven, por ejemplo, un cáncer de colon a los 40 años, hay que hacerle su screening genético a esos pacientes. Genial. Bueno, de todas maneras, yo te había hecho la pregunta de por qué tú elegiste esa especialidad de la medicina, siendo una especialidad traumática, y que uno tiene que tener quizás un nivel de estrés muy alto, yo me imagino, porque es decir una mala noticia, es tratar de tranquilizar no solo al paciente, sino a los demás, y apostar también a una serie de tratamientos para lograr sanarlos. ¿Qué te causa? ¿Qué te ha causado? ¿Cómo ha sido tu experiencia? Bueno, yo escogí esa especialidad porque realmente me ayuda me hace ayudar a las personas cuando quizás están pasando por el peor momento de su vida. El peor momento de su vida, así es. O uno de los peores momentos de su vida. O sea, la enfermedad del cáncer realmente le cambia las vidas a las personas. Totalmente. Porque uno siempre se pone a investigar, los pacientes se ponen a investigar y... Ahora con el Google que empiezan a leerlo todo. Claro, y siempre usualmente uno piensa en el peor escenario. Claro. Entonces, uno de mis trabajos es yo decirle a los pacientes, no, espérate. Aterrizarlos un poco. Sí, eso es el peor escenario, pero las cosas son así. Sí. Usualmente yo le digo, trato de hacer los más
¿cómo se dice? Suave, por así decirlo. No, es suave, pero hay que ser específico. Ya, claro. Lo más específico posible. Uno no quiere decirle a un paciente, oye, para que se sienta bien, va a estar todo bien si no es así. Claro, claro. Pero hablar con la verdad. Hablar con la verdad 100% Sí. dentro de nuestras posibilidades, pero tampoco uno quiere decirle a un paciente que está muy bien, es decir, obviamente no hay cáncer bueno, pero que tiene unos altos chances de que se va a curar de por vida. Claro. Darle una noticia peor de la que ella tiene, o él tiene. Hablando ya de estos cánceres que son manejables, vamos a decir que llegaron a tiempo y que además tienen que hacerse una serie de tratamientos, como son las quimioterapias y las radioterapias, de la cual uno sabe el nombre, pues lo dice y lo habla, sabe que trae muchas consecuencias, a veces negativas, pero no sabe exactamente qué es. ¿Por qué no nos explica, doctor, qué es la quimioterapia, en qué se basa, qué hace al organismo? Sí. Y también la radioterapia. Antes de explicarte eso, te quisiera explicar que cuando uno trata a un paciente con cáncer, hay que determinar cuál es el objetivo del tratamiento. En primer lugar, uno tiene que saber, ok, ¿este paciente se puede curar? Exacto. O este paciente no se puede curar. Es decir, si el tratamiento es curativo, usualmente uno es mucho más agresivo porque es básicamente para que ese paciente no le vuelva más el cáncer. Ese es el objetivo. Ya. Pero hay casos en los que desde el principio Se sabe que no es curable el cáncer. Ya. Por ejemplo, cáncer que se ha ido, que ha hecho metástasis al hígado, que ha hecho metástasis al pulmón, con raras excepciones no son curables. Sí. Y el tratamiento en ese sentido es lo que Es se llama, peor. es paliativo. Paliativo, pero también le causa más cosas, ¿no? Bueno, ¿O no? realmente Lo la idea... ayuda, la de idea, todas maneras ayuda. Sí, la idea es, cuando uno dice paliativo, estamos tratando de prolongarle La vida. Y la calidad de vida. Claro. Es decir, uno no quiere prolongar una vida sin calidad, Exacto. porque realmente el objetivo no es ese. Claro. Queremos que el paciente sea lo más funcional por la mayor parte del tiempo, cuando son enfermedades así que ya no son curables. Exacto. Entonces, dentro de los cánceres que son curables, tenemos diferentes tratamientos. Cirugía es una, quimioterapia o inmunoterapia o lo que le llamamos targeted therapies, que son anticuerpos dirigidos a ciertas proteínas. Esa es la inmunoterapia. Inmunoterapia, sí. Y radioterapia. Yeah. Entonces, radioterapia y cirugía son tratamientos locales. En el sitio, vamos a usar el cáncer de mama otra vez. Por ejemplo, le encuentran a una persona un tumor de 1 o 2 centímetros, le hacen cirugía, le sacan el tumor. Siempre hay que tratar de ver los ganglios linfáticos, están tomados también, porque eso nos da un pronóstico. Y después de la operación, dependiendo del tipo de operación, si es una mastectomía o si se preservó el pecho, esa paciente va a requerir en un futuro lo que llamamos radiación adyuvante. Adyuvante porque el tratamiento inicial es la cirugía, que es lo que y la radiación ayuda a que no vuelva el cáncer en ese pecho. Pero no ayuda a que vuelva el cáncer, a prevenir que el cáncer no se desarrolle en otros órganos. Sino en ese lugar. Sino solamente en ese lugar. Ya. Y cuando uno ve que una persona está pasando trabajo por cáncer, es decir, que le volvió, realmente el problema no es local, es un problema sistémico. Ya. Es porque le vuelve el tumor en el pulmón, en el hígado, en el cerebro, y eso lo hace ya incurable, y lo que estamos tratando es de prevenir que eso pase. Y eso se determina, doctor. Ustedes pueden determinar cuándo un cáncer va a salir en otros lugares. No 100%, pero vamos, sí vamos por riesgo. Hay algunos parámetros. Sí. Un tumor grande tiene más chances. Y tenemos tablas y estimamos pronóstico. Es decir, si hacemos esto, lo otro, los chances de que le vuelva son tanto. Por ejemplo, y a eso va la terapia sistémica. Y dentro de la terapia sistémica tenemos la quimioterapia, la terapia dirigidas o targeted therapies, que son anticuerpos o inmunoterapia. La inmunoterapia, Y también terapia endocrina. ¿Y esa cuál es? Para cáncer de mama hay pacientes que tienen cáncer que expresan receptores de estrógenos y progesterona, y se usa una pastilla en mujeres premenopáusicas, una pastilla que se llama tamoxifeno,
en mujeres postmenopáusicas se usan un grupo de medicamentos que se llaman inhibidores de aromatasa. Y con eso no previene que el cáncer vuelva. Ya. ¿Por qué es sistémico? Porque va todo, o sea, ya sea en pastilla, ya sea quimioterapia por la vena, va a ir a todo el cuerpo con la intención de matar cualquier celulita que se haya ido antes de que se desarrolle. Exacto. Pero eso lo hace cada uno de estos tratamientos. ¿Y por qué se les ponen los varios tratamientos? Para aumentar la protección. Bueno, realmente el objetivo de la terapia sistémica es diferente del objetivo de la cirugía. O sea, el objetivo final siempre es la cura. Sí. Pero la cirugía es terapia local, igual que la radiación, para que no vuelva aquí. En ese momento. ¿Y la quimioterapia también? La quimioterapia previene que no vuelva aquí, pero también previene que no vuelva en otros órganos. Porque eso va a todo el sistema, a todo el ¿no? cuerpo, sí. Sí, genial. Pero eso definitivamente tiene algunos efectos secundarios, exacto, bastante desagradables. ¿Cómo puede decirnos sobre estos efectos? ¿Por qué? Básicamente la quimioterapia es un tratamiento que estamos tratando de matar la célula del cáncer. Y la forma en que se mata la célula del cáncer es cuando hay división celular, generalmente. Es decir, son venenos que van que atacan cuando las células se reproducen. Como el cáncer se reproduce mucho, los chances de matar la célula del cáncer son mayores que en las células normales. Pero en el cuerpo humano hay células también que se reproducen rápido. Y son células normales, por ejemplo, el cabello, por ejemplo, las células epiteliales del tracto gastrointestinal, las células de la sangre. Y de ahí los efectos adversos más comunes de la quimioterapia, que son alopecia o pérdida de pelo. Exacto. A veces diarrea o llagas en la boca, porque afecta el tejido epitelial del tracto gastrointestinal. Anemia, que bajen las plaquetas, que los glóbulos blancos, etcétera, porque afectan los... Pero nada es grave hasta cierto punto. De esos efectos. No es grave porque básicamente uno calcula la dosis específica al paciente. No solamente no es una dosis, es una dosis como quien dice para cada paciente. Exacto. Calculada en base de peso y estatura, uno calcula la superficie corporal media y con eso uno calcula la dosis para ese paciente específicamente. ¿Cómo le explico? El rango de toxicidad a beneficio de la quimioterapia es bien pequeño. O sea, lo que quiere decir que si uno da de más, el paciente va a tener más efectos adversos. Claro. Entonces, específicamente... O sea, tiene que ver eso. Sí, hay que estar monitorizando al paciente siempre por eso. Ya. De todo, el cáncer, como en esos casos, puede revertirse, pero siempre estará pendiente que pueda aparecer por otro lado. Sí, usualmente el tiempo nos dice, básicamente, pero uno hace todo para tratar de prevenir de que vuelva. Y estadísticamente uno le puede decir al paciente, bueno, mira, los chances que tú te cures son 90, 95%. Pero obviamente si queda un 98%, pero queda un 1 o 2%. Que eso realmente, para eso uno sigue a los pacientes, porque hay situaciones en las que el cáncer cuando vuelve, todavía, aunque vuelva, es una situación que se puede curar. Ya. Entonces, para eso se necesita monitorizar y uno va viendo a los pacientes cada cierto tiempo, por los primeros, más frecuente los primeros años, más infrecuente, y uno lo ve por 5 años, y a los 5 años usualmente ya uno no tiene que seguirlos más, porque los chances de que ese cáncer le vuelva son extremadamente pocos. Sí, no, porque es ciertamente, ¿verdad? Es un seguro de vida cuando se trata a tiempo, ¿no? Sí. El tiempo es vital. O sea, si se puede localizar al principio, hay muchas más formas de que pueda curarse. Dicen en inglés que una onza de prevención es mejor que una libra de tratamiento, porque realmente cuando uno previene o uno encuentra un cáncer bien temprano, los chances de cura son exponencialmente más altos que si uno lo encuentra más avanzado. Básicamente lo mismo que un tumor más grande, porque las posibilidades son que el tumor estuvo ahí
hubo negligencia de que no fue atendido y tiene 1 año con un tumor creciéndole, los chances de que haga metástasis esos pacientes son más altas que si desde que uno se siente algo va al médico y uno lo ataca en ese momento. O sea, uno no debe tener miedo, o sea, de hacerse eso, porque realmente esa es la idea. Que eso es lo que falta. Yo creo que los gobiernos deberían de implementar, no sé, campañas para esto, porque definitivamente es mejor incluso para ellos mismos. O sea, no tener tantos pacientes enfermos, muy enfermos en hospitales, lo cual en muchos casos hay muchos pacientes también que mueren porque las medicinas para curar el cáncer también y los tratamientos son enormemente caros. Son muy caros, entonces, quizás por eso las estadísticas de muertes son tan altas, porque a veces es imposible llevarlas a cabo. Entonces, es importante, yo creo, hacer conciencia de qué tan importantes son estos estudios anuales, ¿no? De todas las personas, que deberían de ser obligatorios. Bueno, yo diría. Son tan importantes que la mayor parte de de la mejoría que hemos visto en la mortalidad del cáncer, cáncer de mama, cáncer de colon, es exactamente por esos estudios. Claro. Más que cualquier otra cosa. Claro. Es decir, si lo encontramos primero, ahí podemos curarlo. Exactamente. No estoy diciendo que no se puedan curar pacientes con cáncer más avanzado, pero las probabilidades bajan. Claro. Las probabilidades bajan. Definitivamente es así. Nosotros nos gustaría saber, aquí hay un aparato, ¿no? No sé cómo se llama. ¿Cómo se llama? ¿Es algo que te ve el cuerpo completo? PET scan. PET scan. Sí. Eso, ¿qué tan bueno es? El PET scan se usa para el tratamiento del cáncer. Básicamente, para screening no está recomendado, porque es algo bastante sensitivo, es decir, pueden que salgan muchas anormalidades que no tienen nada que ver. Y la gente se asusta, ¿no? No que se asuste, sino que entonces inicia una cacería, básicamente, que no necesariamente va a llegar a ningún sitio. Se han hecho estudios, no se ha demostrado que hacerse un PET scan en pacientes que no tienen cáncer ayuda. Ok. Ahora, sí, ya el que tiene un cáncer, para ver si hay en otro lugar. Si hay en otro lugar, pero no siempre, no en todos los cánceres hay que hacerlo. ¿Okay? Hay cánceres que sabemos que el PET scan no nos ayuda. Por ejemplo, cáncer de próstata, el PET scan usual, hay PET scan específicos para cáncer de próstata que son experimentales. Pero el PET scan que es con lo que se llama glucosa FDG, el cáncer de próstata no funciona, otros cánceres como el cáncer de páncreas tampoco ayuda mucho. Tiene su cáncer específico, por ejemplo, se usa en cáncer de pulmón. En el cáncer de mama no es necesario usualmente, se usa a veces, porque no nos da mucho más información que una tomografía normal, a menos que uno tenga una duda de que si una anormalidad es realmente cáncer o no, entonces uno ordena el PET scan. Doctor, y ya casi estamos por finalizar, están haciendo señas, pero tenemos todavía muchas preguntas que vamos a tratar de concretizarlas. Usted sigue siendo dominicano, aunque vive en Texas, y su familia y toda su gente está aquí. Y por supuesto yo me imagino que le debe preocupar el avance de esta especialidad suya en nuestro país. ¿Cómo usted podría definirla en términos de tratamientos que se están llevando a cabo acá? No, muchas personas me llaman para pedir una opinión y realmente el tratamiento es bastante similar. Se usa lo que se llama el estándar. Aquí yo he visto los oncólogos usando la misma medicina que yo uso allá, básicamente estandarizadas. Quizá ya tenemos más estudios de investigación. Exacto. Pero si los estudios de investigación tampoco uno lo usa siempre en todos los pacientes. Y también eso sería tener que viajar cada cierto tiempo, que no es práctico. Por lo que yo he visto y las opiniones que me piden, realmente se usa el mismo tratamiento y se hace... ¿Y no es muy agresivo aquí la quimioterapia? No, es igual de agresiva que allá. Igual de agresiva que allá. Sí. ¿Y la quimioterapia se usa en diferentes renglones?
O sea, más fuerte, menos fuerte, o sea, ¿eso tiene un estándar o...? Tiene un estándar, o sea, por ejemplo, dependiendo del riesgo, hay cánceres en el cual uno puede utilizar una quimioterapia de menor intensidad que una de mayor intensidad. Es, por ejemplo, como uno dice, uno no necesita, si entra un ladrón, uno necesita un cañón, una bazooka. Exactamente. Quizá una pistola, con una pistola tiene. Pero, o sea, uno no... sería sobretratar ese paciente, y con sobretratamiento hay efectos adversos sin ningún tipo de beneficio hacia el paciente. O sea, hay estudios que se han hecho y básicamente uno trata de, en la medida que uno puede, siempre descalar los tratamientos más tóxicos y tratar de usar tratamientos menos tóxicos siempre y cuando tengan la misma eficacia. Bueno, doctor, nos están haciendo ya muchas señas de que hemos acabado, pero a mí me gustaría saber, después del cáncer, después de controlar ese cáncer, que quizás no ha sido demasiado agresivo, que se han indicado los tratamientos y se han completado, ¿qué más? ¿Qué debe hacer una persona ya que supuestamente superó el cáncer? ¿Cuáles son las cosas que tiene que tener en cuenta? Estamos hablando después de los 5 años que ya ese paciente... Sí, ya terminó su tratamiento. Seguir haciendo los mismos screening de mamograma todos los años, colonoscopía, dieta balanceada, tratar de controlar la obesidad, no fumar, alcohol moderado. Exacto. Eso se define. Una vida saludable. Una vida saludable. Correcto, pero haciendo de todo. Haciendo de todo. Pero cuidándose en ese aspecto. Esas son las cosas que se han visto que incrementan los riesgos de desarrollar otra malignidad. Y por supuesto, me gustaría que al final ya usted enviara un mensaje a personas que tienen ahora mismo, están sufriendo de esta enfermedad, que están quizás recibiendo estos tratamientos, un poco de esperanza en el sentido de mandar algunas reflexiones al respecto. Es una enfermedad terrible, pero sí hay esperanza. O sea, no porque uno tiene ese diagnóstico, uno tiene que considerarse desahuciado. Exactamente. No es un diagnóstico terrible. O sea, como dije al principio de la entrevista, le cambia a los pacientes, a la persona, la perspectiva de vida. No solamente a los pacientes, sino a la familia. Exacto. Porque uno siempre está pensando en lo peor y quizá lo peor pueda suceder, pero usualmente la gran mayoría de los casos uno cura los cánceres. Claro. El problema es que cuando no se cura, entonces eso es terrible, es una enfermedad muy, muy mala. Pero yo pienso que debemos seguir tratando de avanzar y por eso digo que hay que hacer más investigación. La investigación es lo único que nos va a ayudar a curar esta enfermedad. Correcto, sí. Y la única forma en que podemos avanzar con investigación es si los pacientes se animan a entrar en estudios clínicos para poder mejorar las terapias que tenemos hoy día. Exactamente. Pues te agradezco muchísimo y por supuesto decirles a nuestro público televidente que si quieren comunicarse con el doctor pueden hacerlo llamándolo a Texas. Nosotros vamos a tener esos teléfonos para cualquier persona que quiera puede llamar aquí a GI Televisión y nosotros les damos esos datos, pero si quiere puede decirlo, doctor, ahora si es posible decirlo, el teléfono de su consulta. Sí, Texas Oncology es 956-969-0021. Ahí llaman y pueden hacer quizás una cita si quieren ir allá, si quieren hacer algún comentario. Y le agradezco muchísimo, espero que siga disfrutando sus vacaciones, que se olvide un poquito de las cosas negativas que tiene que vivir día tras día con esta lucha y esta guerra contra esa enfermedad. Nosotros nos vamos a nuestra segunda pausa comercial y a nuestro regreso estaremos dándoles algunos consejos finales. Bien, queridos amigos, y ya estamos de vuelta, pero lamentablemente hemos llegado al final de nuestro programa de hoy con la esperanza de que se hayan aclarado muchas dudas sobre la enfermedad del cáncer, así como también las importantes recomendaciones de nuestro distinguido invitado en el día de hoy, el doctor Daniel Farray Vergés, especialista en oncología médica, medicina interna y con sede en Texas, Estados Unidos de América, catalogado también como un verdadero experto en este tema.
Les recordamos que este programa estará siendo reproducido a través de este canal a las 11 de la noche de hoy, con repetición el lunes a las 9 de la noche. Pero también pueden ustedes acceder al mismo por www.keitelevisión.com y verlo en tiempo real en cualquier lugar donde se encuentren desde sus dispositivos móviles o accediendo a nuestro canal de YouTube como Hey Televisión. Nosotros nos volveremos a encontrar la próxima semana en esta, la Sala de Maribel, con Maribel La Sala. Hasta nuestro próximo encuentro, hagan su parte y que Dios les bendiga. Hasta entonces.